Hola, muy buenas a todos. Soy Roberto Blanco, profesor de Ciencias del Centro de Estudios Martínez, y en el vídeo de hoy queríamos repasar o resolver un ejercicio de la parte práctica de un examen de oposiciones a Biología y Geología de profesor, concretamente la convocatoria de Andalucía del año 2021. Concretamente, más específico, vamos a hacer uno de los ejercicios que constaba en el apartado, o lo podemos encajar en el apartado de biología molecular. Aunque bien estos tipos de ejercicios parten de una base fuerte de teoría, hay que desarrollar una pequeña parte práctica. Bien, ahora vamos a ver cómo era el enunciado. Concretamente era de la opción B, y como el epígrafe lo vuelve a poner dentro de la biología molecular, nos hacía esta serie de preguntas en relación a esa secuencia de bases que vemos ahí en el primer apartado. Primeramente, obviando los errores tipográficos que pone ahí palíndrome, que son palíndromos, pero bueno. Vamos a ir haciendo cada una de esas preguntas paso a paso. En la primera nos decía, como podemos leer, cuál es el palíndromo de 6 nucleótidos presente en la secuencia. Entonces, partiendo de esta secuencia, ya nos dice que hay una secuencia palindrómica de 6 nucleótidos. Entonces, para empezar, ¿qué era una secuencia palindrómica? Era aquella que se lee lo mismo 5', 3', que 5', 3', pero de la cadena complementaria, es decir, que se lee igual. Ya nos dice que son 6 pares de bases, por lo tanto tenemos que buscar en esta secuencia un bloque de 6 pares de bases que sea palindrómica. Podemos ir haciendo una cajita de 6 marcan, y ir corriendo hacia la derecha, ir viendo cuál es palindrómica, y obtendríamos ¿qué es esta? La GGATCC, porque si la leyéramos la complementaria en 5-3, tendríamos GGATCC, es decir, lo leeríamos igual, ¿de acuerdo? Entonces nuestra respuesta sería que el palíndromo presente en la secuencia es, y la escribiríamos así, 5', esos guiones para determinar las bases que hay antes que no nos sirven, la secuencia palindrómica, y cerrando la secuencia con 3'. Para completar la respuesta podríamos poner que en la hebra complementaria, la secuencia complementaria leída 5', 3', obtendríamos esto y tendríamos la misma base leída, GGATCC, ¿de acuerdo? Si se nos complica hacer este tipo de proceso a la hora de buscar la secuencia palindrómica, yo os propongo un truco que, bueno, es más como sumar con dedos, pero así no nos podemos despistar, y cuando estamos en un examen, pues que estamos un poco nerviosos, se nos puede atascar esto. Entonces, por ejemplo, yo lo que haría sería hacer la hebra complementaria directamente abajo, o bien pegadita a la que me dan, ir cogiendo los dos extremos 5' de la cadena originaria y de la complementaria, ir moviendo una por una hacia el 3', ir leyendo y ver dónde coinciden. Entonces, cuando vea que las secuencias se leen igual, ya lo encontraría, ¿de acuerdo? Entonces tendría que es aquí, en la GGATCC, y entonces lo encontraría. ¿Podemos tardar más o menos? Bueno, aquí lo único que tenemos que tener cuidado es a la hora de reproducir la cadena complementaria, no equivocarnos en esa transcripción, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente podemos tardar un pelín más, pero nos aseguramos que la encontramos sin ningún tipo de miedo, ¿vale? Bien, pasamos a la siguiente pregunta, al siguiente apartado, y nos dice: el palíndromo de la pregunta anterior es el sitio de reconocimiento de una enzima de restricción. Entonces ya nos está dando una pista, ¿vale? Nombremos esa enzima de restricción, expliquemos su nomenclatura y su función. Os pongo ahí arriba la secuencia, el palíndromo, para que lo tengamos presente. Aquí bien, hay que tirar bastante de teoría y haber estudiado o tener en memoria las 4 o 5 enzimas de restricción más comunes a utilizar, y qué secuencias, qué secuencias cortan, ¿de acuerdo? En este caso, la secuencia palíndromo que tenemos, la enzima de restricción que la reconoce es la BAM-H1.
y nos dice que expliquemos una nomenclatura. Y aquí os lo pongo en azul distinguido del amarillo para que lo veamos bien. BAM H1 hace referencia a la primera letra, la B, hace caso a la primera inicial del género de la bacteria. Recordad que las enzimas de restricción son enzimas extraídas de bacterias, ¿de acuerdo? Entonces la B hace referencia a la primera letra del género, que es Bacillus. AM, las dos segundas letras hacen caso o indican las dos primeras letras del nombre específico de esa bacteria, en este caso el Bacillus amyloliquefaciens. Entonces AM es las dos primeras letras de la especie. H, perdón, H también en mayúscula como la letra del género, hace referencia a la cepa correspondiente de esa bacteria, ¿vale? Entonces sería la cepa H. Y el 1, que no es una I, es esta parte después del tercer bloque de letras, son números en romano, ¿de acuerdo? Tiene apariencia de 1, pero de I latina, pero es un 1, ¿de acuerdo? Ese 1 nos hace referencia al orden que ha sido descubierto. Entonces, si se hubiera descubierto más adelante, dentro de esta misma cepa, otra enzima de restricción que reconozca otra secuencia, sería la BAM H2, ¿de acuerdo? Y 2 en romano. Bien, entonces hasta ahí explicando su nomenclatura. Y ahora nos dice que expliquemos su función, aunque no nos acordemos bien de la función de estas enzimas, ya nos lo dice en el enunciado que es una enzima de restricción, por lo tanto va a restringir. Y aquí os lo dejo. La enzima de restricción, su función es reconocer una secuencia, en este caso la palindrómica GGATCC, dentro de una molécula de ADN exógeno. Exógeno quiere decir ADN que no es propio de la bacteria, es decir, que proviene de un virus, de fuera, de la célula, ¿vale? Entonces, lo primero es reconocer esa secuencia palindrómica y en segundo lugar cortarla, es decir, romper la cadena de ADN por ese punto concreto o por un sitio más alejado para proteger de ataques externos, es decir, para destruir ADN que no sea suyo. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta, el siguiente apartado, el C, nos pregunta ¿qué tipo de extremos generaría la acción de esta enzima en la secuencia nucleótido descrita anteriormente? Escriba las secuencias originadas. Entonces aquí tenemos que hacer también un esfuerzo teórico de que tenemos que saber por dónde cortar, ¿vale? Entonces la respuesta sería que origina extremos adhesivos. ¿Por qué? Porque si tenemos aquí abajo la secuencia palindrómica que es objeto de nuestro ejemplo, GGATCC, y su complementaria de abajo, tenemos que saber que la enzima BAM H1 corta por ahí. Entonces, al cortar por aquí, nos generaría esto, ¿de acuerdo? Es decir, la cadena cortada por aquí y tendríamos estos extremos. Estos extremos que veis escalonados en ambas cadenas, en ambos trozos. Por lo tanto, vemos que son extremos adhesivos. ¿Por qué extremos adhesivos? Porque una ADN ligasa podía encontrar esa complementariedad de bases y volver a ligar esas cadenas, ¿de acuerdo? De una forma mucho más fácil. Lo podemos distinguir haciendo un repaso también teórico, que están los extremos también, por otro lado, los romos, es decir, donde la enzima de restricción no corta dejándose esos escalones para que la ADN ligasa trabaje más fácil, sino que cortaría por aquí, directamente perpendicularmente a las dos cadenas. Por lo tanto, los extremos se generarían, serían rectos, y la ADN ligasa sí podría volver a ligar esas cadenas, pero le costaría mucho más, ¿de acuerdo? Es mucho más ligar los extremos cohesivos, de ahí su nombre, que los extremos. Bien, y por último, el último apartado, el D, nos dice que relacionemos estas enzimas con la metilación de ADN en bacterias. Esta es una pregunta que viene muy a colación, muy en relación a la anterior, y si lo sabemos nos podemos lucir aquí en este apartado, porque podemos explayarnos perfectamente y cerrar el tema.
La metilación del ADN en bacterias es un mecanismo que protege al ADN propio de la bacteria para no ser atacado por estas enzimas de restricción, porque pensemos que las secuencias palindrómicas o de reconocimiento de estas enzimas de restricción propias de las bacterias también están presentes o pueden estar presentes en el ADN de la propia bacteria. Por lo tanto, esa enzima cortaría también el ADN de la bacteria, por lo tanto, no le interesa. Para evitar que esas enzimas de restricción corten lo que no deben, existe la metilación. Y esta metilación es un proceso que se lleva a cabo mediante otras enzimas que se llaman metiltransferasas, que lo que hacen es añadir un grupo metilo a determinadas bases. Entonces, aquí vemos otra secuencia de una bacteria, ¿de acuerdo? Y podemos ver cómo, en este caso en las citosinas, esta metiltransferasa lo que hace es ir añadiendo grupos metilo, que es el CH3 radical, ¿de acuerdo? Añadiéndolo a esas citosinas para que una enzima de restricción que reconociera esta secuencia de bases no corte por aquí. Entonces la enzima de restricción vendría por aquí y al encontrarse el grupo metilo no corta, ¿de acuerdo? Esto lo vemos aquí explicado en forma de secuencia de bases, pero a nivel tridimensional pues tendríamos algo así, ¿de acuerdo? La doble hélice con los grupos metilo unidos a determinadas bases. Eso lo que hace es impedir la acción de las enzimas. Y bien, hasta aquí espero que este problema teórico-práctico haya quedado claro y os haya gustado. Si queréis seguir viendo o que os recordemos vídeos de este tipo, no os olvidéis suscribiros al canal y dar al me gusta debajo del vídeo. Un saludo a todos y mucha fuerza en el estudio. Hasta luego.